Mire, vale la pena tocar algunos puntos sobre este tema. Aproximadamente el uso de los combustibles, aproximadamente un 23% es súper, gasolina súper. ¿Usted se imagina lo que pasaría con el índice de precios si la gasolina súper estaría en la canasta de bienes y de servicios en este caso? Porque lo que usted tiene es un rubro que se llama transporte, pero la gasolina súper, entonces tendríamos una inflación mucho más alta. La gasolina súper está prácticamente ya en $5. La pregunta es, ¿esta es una economía para pagar $5 por la gasolina súper? Bueno, si usted compra un vehículo, cuando hablan de los vehículos de alta gama, usted está pagando ya un impuesto brutal y un costo de la matrícula brutal. Está pagando enormes impuestos. La gasolina súper fue liberada y, como le digo, hoy en día el precio está como en $5. El precio del gas, de la gasolina extra y de la Ecopaís quedó congelado, ¿no?, en el mes de octubre, luego de un incremento sustantivo que se hizo para más o menos equipararlo a lo que se suponía estarían esos combustibles de octubre a diciembre. Y ahí se han quedado, no se han movido. El problema es que el salario básico en el Ecuador es $425. Entonces, los costos de producción en el Ecuador son sumamente elevados. Eso hace que vivir en el Ecuador sea sumamente caro en función del ingreso. Y hay un indicador que es crucial en toda economía, mucho más importante que el salario básico unificado, es el ingreso per cápita anual de los ecuatorianos. Y ese ingreso per cápita anual de los ecuatorianos en el año 2021, o más bien dicho, a final del año 2021, retrocedió 10 años. Y hoy los ecuatorianos tienen el ingreso per cápita anual que tenían en el año 2011. Es decir, hemos retrocedido 10 años. Nos hemos empobrecido 10 años. Hemos ido 10 años atrás en el ingreso per cápita. En el ingreso per cápita real, o sea, descontado la inflación. Bueno, estos son los resultados de este manejo económico. Añádale usted a todo esto que tiene una deuda pública de 80.000 millones de dólares. Deuda pública que se come el 25% del presupuesto del Estado. Porque, de acuerdo al último informe de octubre del año pasado del Fondo Monetario Internacional, el sector público no financiero del Ecuador, sector público no financiero quiere decir todo el sector público menos las instituciones financieras públicas. El sector público financiero del Ecuador tiene que pagar 43.000 millones de dólares entre el año 2022 y el año 2025. Es decir, en 5 años hay que pagar 43.000 millones de dólares de capital y de intereses. Eso le da a usted un promedio de más de 8.000 millones, como 8.600 millones de dólares anuales del pago de capital e intereses. Usted tiene ahora un presupuesto de 34.000 millones. Bueno, en promedio hay que pagar en estos 5 años, como le digo, 8.000 millones. Esto significa un poco más del 25% del presupuesto general del Estado. Insostenible. Insostenible desde el punto de vista económico, insostenible desde el punto de vista social. Entonces, lo que hace el Estado es liquidar la inversión social pública, de esta que estuvimos hablando en el primer segmento, para poder cumplir con estos pagos. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento económico. Si hubiera crecimiento económico adecuado, necesario, suficiente, el SBI recaudaría más, no porque hay más impuestos, sino porque hay más compras y más ventas, hay más actividad económica. Y al haber más actividad económica se amplía la demanda, y cuando se amplía la demanda se recupera empleo y se crea empleo. Si usted ve las estadísticas que acaba de publicar el SBI sobre la recaudación tributaria, usted verá que los ingresos tributarios en la parte de impuestos y los ingresos en definitiva han crecido, los ingresos tributarios,
en 29%, casi en un 30% entre enero y marzo de este año, comparado con enero y marzo del año pasado. Pero ese crecimiento de los tributos, de la recaudación tributaria, sustancial y fundamentalmente se debe no a que se recupera la actividad económica, sino a que hay nuevos impuestos y mayores impuestos. El impuesto al patrimonio que se terminó de pagar hasta marzo. Algunos sectores estarán retrasados si es que pidieron el plazo. Y los incrementos sustantivos en el impuesto a la renta en lo que va del año. A eso se debe el crecimiento fundamentalmente de la recaudación tributaria. No se debe a que se ha recaudado más porque hay más actividad económica, como le dije hace un momento, porque hay más compras y más ventas. Y lo que debe hacer la buena economía es que el SDI recaude más, no por nuevos y mayores impuestos, sino por mayores compras y ventas. Es decir, cuando la gente tiene capacidad de demanda, dinero en el bolsillo, para poder comprar, para poder demandar, lo cual genera mayor producción, y mayor producción casi siempre implica mayor generación de empleo. Nada de eso es lo que está ocurriendo. Tenemos apenas un rebote de 4.2%, mientras los países de la región, el rebote más bajo que tuvieron fue del 7%. ¿No? Mire, Bolivia tuvo 6.1%, Argentina tuvo 10.3% de crecimiento en el PIB, Colombia 10.6%, Chile 12.2%, Perú 13.3% de crecimiento en el PIB el año pasado y el Ecuador 4.2%. Este es el resultado de la política económica de la que estamos hablando. Economista, yo le iba a preguntar sobre las expectativas del país, pero usted ya nos ha contestado. La pregunta sería, ¿a dónde va el Ecuador? A donde la gente quiera que vaya. Si la gente sigue dormida y resignada, entonces continuaremos con más de lo mismo. Ya llevamos 5 años. Pero lo que hay que hacer es exigir los cambios sustantivos que requiere la política económica. Pero eso es lo que no ocurre en el Ecuador. Como le dije, parece que todavía hay gente que sueña con Bolívar y con Sucre para que le vengan a dar peleando sus propias batallas. Y esto no funciona así. No, esto no funciona así. Mientras haya la dirección de la política económica que hay, que es una dirección de una política económica vieja de hace 50 años, que cree que lo que hay que hacer es contraer de manera sustantiva el gasto público, destruir la inversión pública, dizque para llegar al equilibrio fiscal al que tampoco llega. Bueno, los resultados van a seguir siendo los mismos. Entonces, lo que trato de decirle con esto es que esto es lo que hay que cambiar, la dirección de esta política económica. Y eso es lo que tienen que lograr los ciudadanos ecuatorianos. Yo siempre digo que el Ecuador es un país bendecido que puede y debe tener una buena salida. Pero para tener una buena salida, una buena economía, para poder tener un país que ofrezca oportunidades de progreso, tenemos que reconstruir el Estado de Derecho, vivir al amparo de la ley. En el Ecuador no existe Estado de Derecho. Usted ve el estado de la justicia en el Ecuador, no puede ser más deplorable. Claro. Usted ve que ahora incluso hay periodistas que asoman tras de un micrófono a darles órdenes a los jueces y a los fiscales de lo que tienen que hacer. Gracias. Y hay determinadas personas que se han autoerigido en jueces, jurados y verdugos y que creen que pueden salir alegremente a juzgarle a la gente y a decir lo que le da la gana. A pesar de que lo que tenemos aquí es un Estado de Derecho incipiente. Hay que mejorarlo, hay que cambiarlo, hay que reconstruirlo. Pero no se puede comenzar a impartir justicia desde un micrófono a las personas, ¿no? Y autocreerse que tienen la facultad para juzgar, como se ha venido haciendo en los últimos tiempos a través de un micrófono. Eso es lamentable. Entonces, la recuperación del Estado de Derecho, la recuperación de la institucionalidad, esa es una batalla que tenemos todos los ecuatorianos. Es lo que tiene que entender la gente, que tenemos que cambiarle a este país. Pues no es cuestión de cruzar los brazos y decir qué pena, no podemos hacer nada. Y ciertamente, lo he dicho varias veces a lo largo de esta conversación, exigirle al gobierno que introduzca los cambios necesarios. Porque además, mire, permítame un minuto más sí, para claro. hacer lo No, sí.
Este tipo de política económica no solamente le perjudica a las familias ecuatorianas, y particularmente a ese 50% de la población que está debajo de la mesa y en pobreza y prácticamente sin oportunidades para progresar. Le perjudica al gobierno y más específicamente le perjudica al señor Lasso. ¿Por qué? Porque una mala economía, una mala política económica, porque malos resultados económicos rompen el diálogo con la población, liquida su base social de gobierno, rompe la paz social, pues también le perjudica a él. Pero resulta que tiene aquí un equipo económico dogmático que simplemente cree que debe seguir conduciendo la economía como lo ha estado haciendo, tanto de llegar al extremo de pedir permiso para poder pedirle permiso a una institución financiera internacional, porque en el fondo es pedir permiso para invertir $1.000 millones en un tema tan delicado como el que ocurrió con el movimiento telúrico en Esmeraldas y por las series de necesidades que tiene el Ecuador. Es verdaderamente increíble. Yo creo que la flexibilización es algo positivo en tratar de buscar, pero lo que está mal es ponerse en una posición tan dependiente que significa evidentemente una destrucción de la propia soberanía nacional, bien entendida, no mal entendida. Entonces, son las cosas que hay que cambiar, Cairo, si queremos tener un mejor país. Tenemos que mejorar sustancialmente el nivel de educación. Sustancialmente. El nivel de educación en el Ecuador no es bueno. Y para mejorar sustancialmente el nivel de educación en el sector público, necesitamos inversión. Pues resulta que no hay el dinero para la inversión, se lo dedica a otra cosa. Necesitamos ofrecerle a la gente, hay 2 renglones sustantivos aquí en los que hay que trabajar. Educación, salud, y yo añadiría un tercero, seguridad. Para eso se requieren recursos. Y no se están usando los recursos que sí tiene el Estado ecuatoriano. Dispare la solución del déficit no de un año para otro, dispárela a 4 años y utilice parte de los recursos para reactivar la economía. Es lo que están haciendo todos estos países que le mencioné hace un momento. Y es la forma de salir del hueco y de buscar una recuperación del crecimiento del empleo y tener la oportunidad de ofrecer posibilidades de progreso a la gente. La gente se está yendo nuevamente al exterior a buscar oportunidades de trabajo. Entonces, si aquí a lo mejor baja el desempleo, será porque la gente se ha ido, no porque aquí hay trabajo. La movilidad del factor trabajo en el Ecuador es 0. Si usted pierde el trabajo, difícilmente lo vuelvo a encontrar. Eso es movilidad 0 o casi 0. Eso es verdaderamente lamentable. No hay trabajo ni para los jóvenes, peor para los viejos y la gente de mediana edad. Mire el estado de la seguridad social. Entonces, necesitamos seguridad social, seguridad ciudadana, mejorar la educación, mejorar la salud, volver a la institucionalidad, consolidar un adecuado Estado de Derecho. Para eso se requiere dinero y se requieren líderes, gente adecuada, elegir bien. Pero cuando usted elige lo que está en la Asamblea, los resultados son lo que tenemos en el Ecuador. Y esto en general, no solamente en la Asamblea. Hay que modificar las exigencias para ser prefecto, para ser alcalde, para ser concejal, para ser consejero provincial, para ser miembro de una junta parroquial, para llegar a cualquier dignidad. Hay que cambiar las exigencias y poner a los mejores, como en Esparta, como en el antiguo Esparta. Si no hacemos eso, tendremos siempre un país mediocre, deambulando entre el hambre y la necesidad. Pero ese compromiso fundamental de cada ciudadano se requiere ahora, en una actitud realmente propositiva para poder cambiar las cosas. Aquí nosotros decimos somos los campeones de los emprendimientos, y es verdad, pero también somos campeones del mundo de los emprendimientos que fracasan al poco tiempo. Entonces, hay tanto que tenemos que cambiar y no se puede simplemente cambiar alrededor o a través del gobierno. Se requiere una participación activa de toda la sociedad, de todos los estamentos públicos y de la sociedad y de los privados y de los públicos en general. Así que mi mensaje es ese, ¿no? Convocarle a la gente a que renuncie a la resignación y se integre a construir un mejor país, que hable menos y construya más. La primera es que el Ecuador no tiene por qué pedir permiso, ¿no?
Este se supone que es un país soberano y que debería tomar sus propias decisiones. Yo no creo que esto es tanto un tema del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que son los propios funcionarios ecuatorianos que complacientes aceptan todo lo que les dice el Fondo Monetario. Yo le podría citar varios casos que no han sido así en el Ecuador. Pero es lamentable que los funcionarios ecuatorianos acepten cualquier cosa que diga el Fondo Monetario y que no negocien con el Fondo Monetario. Resulta que para invertir $1.000 millones, porque hubieron estos movimientos telúricos recién en Esmeraldas, hay varios daños, ¿no?, colaterales y otras cosas en las que quiere invertir el Estado, tiene que pedirle permiso al Fondo Monetario. Me parece lamentable. Lo que yo creo es que hay que buscar acuerdos racionales, flexibles, que para empezar cuiden la soberanía de este país. Y no una soberanía mal entendida, pues. Pero la política económica de cualquier país debe ser autónoma. Debe ser autónoma, precisamente para que los países puedan resolver en libertad o con libertad lo que crean que más les conviene. Y ese no es el caso del Ecuador. Y en lo que tiene que ver con el señor Cueva es uno de los fanáticos del Fondo Monetario. Él trabajó 9 años en el Fondo Monetario en Bolivia, fue representante en el Fondo Monetario, cuando se produjo el famoso impuestazo en Bolivia, cuando estaba justamente el señor Cueva en Bolivia, exigiéndole al gobierno de Sánchez de Lozada que cobre un impuesto a toda la población. El hombre lo puso en práctica y lo que ocurrió fue que se cayó el gobierno. Acá recuerde usted que el señor Cueva, en su reforma tributaria, comenzó diciendo que tenían que colaborar en esta famosa reforma tributaria que tanto incrementa el impuesto a la renta. El ministro de Finanzas, el señor Cueva, propuso que sea a partir de $500. No nos hemos olvidado de eso. La presión de la gente, alguna presión, porque tampoco estuvo mucha, le fueron haciendo cambiar al gobierno y después dijeron, bueno, ya 2000, desde 2000. Y ha tenido, y va a tener sobre todo, el impacto más grande en la clase media, una vez que la clase media pague sus impuestos el próximo año, entre enero y marzo. Porque quienes están ahora sufriendo la retención del impuesto a la renta son las personas que están en relación de dependencia, pero a quienes se les retiene una parte del impuesto. Pero el pago del impuesto de los privados tiene que darse el próximo año. Y ahí es donde la gente va a sentir el impacto brutal de los incrementos en el pago del impuesto a la renta, más este tributo que se creó y que había que pagarlo hasta marzo de este año, que es el impuesto al patrimonio. El Ecuador se consagró en el único país en el mundo, como el único país en el mundo que en medio de la crisis introducía, no solo que introducía más impuestos, sino nuevos impuestos. Pero, Jairo, lo que le decía al comienzo, los resultados están a la vista. Si todo esto ha ocurrido, uno debería preguntar, oiga, ¿y qué pasó con el empleo? ¿Cómo estamos de desempleo, de subempleo? ¿Cómo estamos de pobreza? ¿Cómo estamos de crecimiento económico? ¿Cómo estamos de obra pública? ¿Cómo están los hospitales? ¿Cómo están las escuelas? La gente sabe la respuesta en el estado en que está todo esto. Entonces, no es esta la política económica que le conviene al Ecuador. Como reiteradamente dice y escribe el profesor Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía año 2001, no queda ninguna duda de que la vieja política de la austeridad expansiva, que es la que predica el Fondo Monetario, esta política y esta economía única, esta receta única, aplaudida por los criollos ecuatorianos que están en funciones y que estuvieron en funciones antes, en el gobierno anterior, no queda ninguna duda que esa política de exclusiva austeridad, lo único que ha hecho es exacerbar el desempleo, el subempleo y la pobreza en todos los países donde ha sido aplicado. Y aparte de Ecuador, uno de los casos más recientes fue el de la Argentina de Macri. Pero es lo que se sigue haciendo en el Ecuador. Permítame, economista. Debe ser, ok, preocúpese de actuar con responsabilidad fiscal, pero tome por lo menos una parte de los recursos que tiene el Estado ecuatoriano o que puede conseguir el Estado ecuatoriano para impulsar los motores de reactivación económica. Nada de eso se hace. En general hay personas que por su desconocimiento y también por una mezcla de desconocimiento con ambición caen en este tipo de pirámides y finalmente terminan perdiendo siempre sus recursos, porque
el entrar en una pirámide de esta es garantía de que va a perder el dinero. Si a usted le ofrecen pagar una tasa de interés superior al 10%, que ya es una tasa sensacional si es que alguien le quiere pagar por sus ahorros 10%. Si alguien le ofrece pagar más del 10%, tenga la seguridad de que le van a robar el dinero. Tenga la seguridad de que le van a robar el dinero en este tipo de captaciones. Y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Con el famoso notario que existía, ahora con este caballero que también ha dejado de existir, el señor Nazareno. Y en varias ocasiones se han dado estas piramidaciones en el Ecuador. Entonces, ahí hay una mezcla de ignorancia y de ambición. De ignorancia y de ambición que hace que la gente ponga en riesgo sus ahorros y termine perdiéndolos. Y los va a terminar perdiendo. Tenga la seguridad de que los va a terminar perdiendo. Entonces, si alguien le viene a ofrecer que aquí hay una financiera, que aquí hay una institución, que aquí hay algún colectivo o hay alguna organización que le va a ofrecer más del 10% de intereses anuales, no digamos mensuales, como ofrecen aquí en estas piramidaciones. Salga corriendo porque le van a robar el dinero, no se deje engañar. Así que yo creo que se debe a eso, ¿no? A una mezcla de ambición y de ignorancia, y a que el Estado no ha tomado las debidas precauciones hasta donde es posible, por ejemplo, para informar mejor a la gente, por ejemplo, para a través de los espacios a los que tiene derecho el Estado, informarle a la gente, instruirle a la gente a que no se deje engañar. Sí, creo que es una mezcla de todo eso, Jair.